Mis hermanos, Amén. seamos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 4. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Hebreos capítulo 4, hasta que todos lo tengamos. Hebreos allá al final. Capítulo 4. Capítulo 4. El autor de este libro es desconocido, aunque algunos dicen que pudo haber sido el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 4, ¿lo tenemos? Amén. Bueno, incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor, te amamos y te bendecimos, te damos la honra, la gloria, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus hijos, de ser parte, Padre, de este reino tuyo. Señor Jesús, gracias por escogernos. Gracias, Padre, porque en tu inmenso amor nos has demostrado tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, porque queremos aprender de ti. Por favor, Señor, te pedimos por los hermanos que están acá, por los que no pudieron venir, Señor, pero están en su trabajo aún, o están en casa, están enfermos. Padre, dale su sanidad. Señor, gracias. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede usted tomar asiento. Ahora, voy a hacer unas preguntas. ¿Cuánto vale para usted la palabra de sus papás? ¿Por aquí? Mucho. ¿Cuánto vale la palabra papás de su hijo, de su hija, de sus hijos? A ver. No se oye. Usted quizás me diga, las palabras o la palabra de mi papá vale oro. ¿Por qué? Porque la palabra de él es muy importante para mi vida. Y la palabra de él se cumple. Mire, no sé cuántos de los que están acá aún le contaron sus abuelos que en el pasado, cuando se hacía un negocio de comprar un terrenito, lo que hacían era que hacían el trato, pero no había un papel escrito, sino que lo que valía era la palabra. Yo te voy a dar tanto, y el día tal, yo ese día te lo doy. Y esa palabra era respetada por las dos partes. Ahora, yo le pregunté, ¿cuánto vale la palabra de sus papás o de su hijo? Ahora le pregunto, ¿cuánto vale su palabra? ¿Se cumple su palabra? El tema de este estudio bíblico es, ¿qué significa o qué peso tiene la palabra de Dios? ¿Qué significa para usted, hermano, entonces, la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios en sí? Sabiduría. La palabra de Dios es una verdad revelada, dada a conocer, ¿por medio de qué? Pero es la verdad de Dios. Ahora, cuando alguien le venga a decir, mira, yo tengo una palabra para vos, escúchela. Pero la palabra ya está toda revelada, hermano. Y nosotros no hemos encontrado esa respuesta porque no la leemos, hermano.
pero allí está. Yo le puedo decir, hermana Dalila, hay que confiar en el Señor. Yo le estoy dando una palabra, pero ella la conoce, ¿sí o no? Como yo estoy acá, o como todas las personas que vienen y se paran aquí al frente, le están dando a usted la palabra de Dios que está escrita. Ahora, todo el tema de su Biblia, levante su Biblia. El tema principal de la Biblia es la relación de Dios con el hombre. Ese es el tema. Es la salvación y la redención para el ser humano. Ahora yo le pregunto, si esta palabra que está escrita es la verdad, ¿qué dimensión o poder tiene esta palabra para su vida? Y no me conteste. Vamos a empezar a estudiar un poquito. Hebreos 4:12, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, y dice, porque la palabra, léalo conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de qué? Y las intenciones del corazón. Aquí habrá dos palabras que usted dirá, ¿qué es eso? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Y estaba viendo que las coyunturas es la parte gruesa exterior del hueso. ¿Sí o no que usted compra su pollito y quiere cortarlo en partes? La parte que más cuesta, ¿cuál es? El hueso. Ah, está bien, hermana. La coyuntura. La parte exterior del hueso, la parte dura. Pero sigue diciendo, y esa espada penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué entonces es el tuétano? Es la parte suave que está dentro de ese hueso. Ahora, ¿por qué este escritor compara, es una analogía, en este versículo con partes humanas? Lo que está queriendo decir y está enfocando en que la palabra de Dios va haciendo una división entre el alma, el espíritu y el cuerpo. ¿Estamos bien? Entonces, esta palabra, por lo tanto, dice la palabra de Dios es, vean, es viva, es viva. Y si la palabra es viva, tiene la capacidad Dios de darle vida a usted, hermano, de llegar a esas partes duras, a esas partes que nadie puede entrar. La palabra de Dios sí puede llegar hasta ahí. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que a usted y a mí, hermano, nos da esas fuerzas. ¿Sí o no? Que cuando estamos cansados, nosotros venimos y decimos, bueno, estoy tan cansado que no quiero ni comer. ¿Sí o no? Algunas personas se acuestan y dicen, yo lo que quiero es dormir. Pero si usted dice, yo estoy en problema, pero voy a buscar qué Dios me tiene, usted abre su palabra y encuentra. Entonces la palabra de Dios, hermano, es para darle a usted nuevas fuerzas. La palabra de Dios es para darle a usted y a mí aliento. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo necesitamos aliento? Cuando estamos débiles, cuando estamos sin fuerza, cuando estamos sin ánimo. Es entonces que la palabra cobra vida en la persona. Primer punto, la palabra de Dios, por lo tanto, es
viva. Y la palabra de Dios podremos compararla, por decir así, que es una semilla que tiene vida en sí misma. Si la palabra es vida, entonces ella como vida va a germinar en los corazones. La semilla, ¿cuántos han hecho alguna vez siembra acá? Creo que la mayoría, aún hasta los pequeños. En un su botecito con un algodón y agua, hubo una semillita y empezó a germinar. ¿Qué necesita esa semilla? Un lugar para poder reproducirse. Ahora, lo que el escritor dice acá, que la palabra que es vida necesita un corazón fértil. Lo que Dios está expresando, hermano, que todo lo que Dios hace es salud para usted y para mí. Lo que Dios tiene es fuerza y valentía para usted y para mí. Pero lo que Dios espera es que esta semilla, es que esta palabra de Dios viva, caiga en tierra y corazones fértiles. Levante lo que tiene en su mano. El teléfono, me van a decir. Si usted está leyendo ahí la Biblia, le voy a decir que sí. Pero si no, no, mi hermano. Entonces lo que tiene en sus manos, ¿sabe qué es? Es la autoridad de Dios. Lo que tiene usted en sus manos es el amor de Dios plasmado en las Escrituras. Pero Dios no solamente quiere que usted lo tenga, su palabra, su Biblia, como un amuleto. Como a veces podemos ver, tenemos aquí colgado el Salmo 91. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Díganme un pedacito. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una hermosa oración que se encuentra allí, pero, ¿sabe? La Biblia no es un amuleto. Si yo tengo esto, si yo lo cargo, no me va a pasar nada. No, hermano. La Biblia es la palabra viva que debemos de vivirla, si es vida. Amén o no amén. Entonces lo que usted tiene en sus manos es algo poderoso, porque lo escribieron personas humanas, pero fueron inspiradas por Dios. Váyase a Hechos, no me pierda su base bíblica, porque ahí vamos a estar. Hechos, capítulo 16. No pierda su base bíblica. Espera lo que hace la palabra viva en el corazón del humano. Hechos 16, 14. Lo tenemos. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, vea, adoraba a Dios, estaba oyendo. Y quiero que vea esta parte y repítela conmigo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que sus palabras y que mis palabras sean de edificación para alguien más. Mi hermana en la oración dijo algo que me llamó la atención. Y dijo: Señor, cierra la boca si yo no tengo... ¿Cómo dijo mi hermana? Que nos cierre nuestros labios si vamos a hablar mal. Si vamos a hablar algo que no viene de parte de Dios. Entonces, hermano, usted debe de asegurarse que sus acciones edifiquen a alguien más. Las personas están oyendo. Así como esta vendedora estaba escuchando todo lo que Pablo decía.
entonces se va a hacer efectiva esta palabra? Cuando vengamos con un corazón para escuchar, hermano. Es entonces que Dios dice, mi hija quiere esto, mi hijo necesita esto. Regrese a Hebreos 4:12. Lo perdí. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando la palabra de Dios, hermano, cae en el corazón sediento, créame que lo que la persona necesita, los efectos son positivos. Es como que yo necesite un vaso de agua. Y he caminado y caminado y caminado. Y llego a mi casa. No quiero que me pongan ya la comida. Yo quiero. Entonces, la palabra de Dios es esa agua que todo ser humano necesitamos. Le dije que usted y yo debemos de tener palabras de edificación para alguien más. Entonces, hermana, ¿qué es lo que usted quiere decir? Que no desista de hablar de las maravillas de Dios. Siempre y en todo momento. Que no desistan de estar orando y orando y orando por ese familiar que no ha llegado aún a Cristo. No se desanimen. Es que la verdad es que ese muchacho no quiere. No, hermano. En su tiempo, en su momento, la palabra cobrará vida en ese corazón. Pero ¿qué tiene que ser usted? Como Pablo. Pablo estaba orando, estaba predicando, no sabía quiénes le estaban escuchando. O podía haber una multitud de personas, pero alguien sí le estaba poniendo la atención de aprender, de crecer. Hermano, usted tiene que depositar esa semilla viva en el corazón de su familiar. Es que no quiere, hermano, hágalo. No va a cambiarlo usted, lo va a cambiar Cristo. Pero usted y yo debemos de hacer el trabajo, gloria a Dios. Deposite, hermano, en ese corazón esa palabra que en su tiempo va a germinar. Segunda parte del versículo, pero usted ya se pasó de ahí, de Hechos 16:14. Y el Señor le abrió el corazón a esta mujer. ¿De quién era la responsabilidad de transmitir este mensaje? ¿De Pablo en aquel tiempo? ¿De quién es ahora? De la hermana que predica. Bien, yo tengo mi parte, créanme, es así de grande. Pero usted también tiene la suya. Es su responsabilidad el llevar ese mensaje de buenas nuevas a donde sea, pero principalmente a su casa. Ahí, hermano, ahí. Segundo punto, ¿qué es entonces la palabra de Dios? Es poderosa. Váyase a Jeremías, no pierde Hebreo siempre. A Jeremías 23:29. Jeremías, uno de los profetas mayores. Jeremías 23:29. ¿Qué es entonces la palabra de Dios? Es una palabra poderosa. 23:29. Y dice Dios, ¿no es mi palabra como fuego? ¿Dice quién? Y como martillo que quebranta la piedra. ¿No es como fuego la palabra de Dios? ¿A qué entonces se refiere, hermano? Que esta palabra le debe de a usted y a mí purificar, hermano. Así como el oro es pasado y probado por el fuego,
y no cambia, Dios quiere ese corazón purificado. ¿Por qué? Porque la palabra lo debe de estar purificando. La palabra de Dios, por lo tanto, si es viva y eficaz, puede calmar cualquier necesidad que usted y yo tengamos. Hermanos, llegan tantas cosas a la vida de un hijo de Dios, créanme, y de repente una cosa, y de repente otra, y en el siguiente día otro, y uno dice, Señor. Pero la palabra de Dios, cuando cobra vida, me enseña a que debo de confiar en Él. A que si me enfermo, sí, hermano. A que voy a tener problemas, sí, hermano. Pero en medio de la tormenta, esa paz está en mi corazón. Dice la segunda parte de este versículo, no es mi palabra como el fuego que purifica y como martillo que quebranta la piedra. Si usted ha estado orando por ese esposo, por esa hija, dice que la palabra de Dios es como el martillo sobre la piedra. No hay corazón duro que se resista o se pueda resistir a la palabra de Dios, Señor. Pero esa es la seguridad que usted y yo debemos de tener como hijos de Dios. Hermano, solo dejémonos moldear, porque quizá estamos como esa piedra y no estamos dejándonos forjar por Dios. Váyase a Salmos 146:8. Pero entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Cómo opera en el ser humano? 3 promesas que están en este versículo, 146:8. Y dice, Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama ¿a quiénes? A los justos. Pero deténgase ahí. Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿A cuáles ciegos, hermano? Ciegos en la palabra. Aquellos ciegos que los ha cegado el odio. Aquellos corazones que los ha cegado el resentimiento. Aquellos ciegos que los ha cegado el dolor. Aquellos ciegos que los ha cegado la angustia. Y que no podemos ver más allá, porque estamos viviendo este presente que me tortura. Y no puedo ver más allá de lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando la palabra dice Jehová abre los ojos a los ciegos, es que a todo aquel que le busca, Dios le da una oportunidad. Segunda promesa, y dice, Jehová levanta a los caídos, a aquellos hermanos que no han visto aún la esperanza para su vida. Y eso es más que todo para aquellas personas que no conocen de Cristo. Que dicen, bueno, estoy derrotado y lo único que yo tengo son derrotas. Lo único que yo tengo son fracasos. Amigo, Dios quiere darte una oportunidad. Tercera promesa, Jehová ama a los justos. ¿Quiénes somos los justos? ¿Lo hemos visto? ¿Sí o no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, Él conoce lo que somos. Él sabe, hermano, cuánto nosotros le amamos. Él sabe por lo que estamos pasando. Entonces, hermana, ¿por qué yo no tengo lo que yo le he pedido al Señor? Porque esta palabra viva no está siendo eficaz por un motivo, ya lo vamos a ver. Entonces, quizá usted me esté diciendo, hermana, ¿cómo yo voy a hacer esto o lo otro? Váyase a Hechos, capítulo 22:7. ¿Por qué entonces no ha llegado mi respuesta? Hermana, yo hago una y mil cosas.
22:7. ¿Lo tenemos? Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vea el siguiente versículo. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Era un perseguidor de iglesia. O sea, no conocía a Jesús, no sabía. Entonces, cuando oyó esa voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios llegará a tu vida, o ya llegó, o probablemente está llegando, y lo que quiere es llamar tu atención. ¿Por qué entonces a veces a nosotros decimos: bueno, llegó esta enfermedad y no sé por qué no se va? ¿Por qué mis finanzas van mal? Mire, es que yo no sé qué está pasando, pero estoy al borde de la desesperación. Dios quiere tratar contigo como lo hizo con Saulo. ¿Qué estoy pasando? Es bueno reflexionar, pero también es bueno reflexionar por qué estoy pasando esto hoy. ¿Hace cuánto que yo me he olvidado de Dios? ¿Hace cuánto que esta palabra no está cobrando vida en mi corazón, hermano? ¿Hace cuánto? ¿Qué puedo hacer si estoy pasando por una situación así? Bueno, váyase a San Juan 11:43. Porque la palabra de Dios es una palabra milagrosa. Y cuando nosotros creemos que no podemos más, cuando nosotros sentimos que no hay esperanza, cuando todo me ha ido mal y he fracasado, mire el 11:43. La palabra de Dios opera milagros. 11:43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Lo tenemos? Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el siguiente, y el que había muerto salió. Hasta ahí dentro. Y el que había muerto salió. La palabra que usted tiene en su corazón va a cobrar vida cuando usted le crea al Señor. Lázaro, un cadáver. No había esperanza, hermano. Pero de ese cadáver, Dios hizo maravillas. No sé las cosas que pueden estar ya muertas en su vida. Pero Dios quiere que usted le crea para que ese milagro llegue a su vida. Quizá usted esté diciendo: pues alguien arrebató algo de mis manos. ¿Cree usted que Dios puede hacer algo nuevo? Hermano, algo nunca visto. Pero Dios puede hacerlo. Dios quiere hacerlo. Si quiere hacerlo. Pero usted quiere atreverse a creerle. Es algo bien diferente. Entonces, ¿por qué Dios a veces no obra? Porque no le hemos creído. Dios quiere que nosotros nos apartemos de ciertas cosas, hermano. Y aunque usted me diga: no, la palabra sí es, porque Dios es santo. Amén. ¿Y qué es santo? Y Dios lo ha hecho santo a usted. Y Dios lo ha apartado a usted. Pero hermana, fíjense que
La verdad, yo he hecho tantas cosas en la vida y yo no sé si pueda alcanzar ese perdón o el favor de Dios. La palabra de Dios purifica aún al más impuro. Váyase a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas 33. Si usted lo tiene, me lo dice rapidito. Para avanzar, porque mire que ya no tenemos tiempo. 33. Versículo 12 y 13. ¿Qué quiere Dios? Corazones apartados para Él. ¿Qué quiere Dios? Corazones humillados. ¿Qué quiere Dios? Corazones que le respeten. ¿Qué quiere Dios? Corazones que le amen. 12 y 13. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de su Padre. Pero mire la respuesta. En el versículo 13 me gusta y dice, y habiendo orado a Él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Pues Dios oyó su corazón. ¿Por qué entonces no obra o esta palabra no cobra vida, no germina en mi corazón? Porque no hay sinceridad en mi oración. Porque conozco de Dios, sí, he oído. Voy a la iglesia. Mire, cuando usted se encuentra personas en la calle y está evangelizando, dice, sí, ya te iba. ¿Qué me están diciendo? Yo sé lo que usted me está diciendo, pero ¿por qué entonces no obra Dios en ese corazón? Porque no hay sinceridad. Porque Dios quiere corazones completos y no amen Dios. Quiero que se vaya a Hebreos, regrese a su base bíblica. ¿Cómo entonces yo puedo encontrar lo que Dios tiene para mi vida? Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? En los que la oyeron. Ve el versículo 3. Pero los que hemos creído, ¿quiénes somos? Entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿A qué se refiere entonces reposo? No es a la salvación, porque la palabra llegó a los judíos. ¿Y quién es la palabra? ¿Y quién es la palabra viva? ¿Y de dónde viene la palabra? Quiero que una todas esas frases de Dios. Entonces, la palabra llegó a ellos. ¿A quiénes? A los judíos. La palabra, Jesucristo. Entonces el versículo dice, pero los que hemos creído, entramos, reposo es tranquilidad. Los que hemos creído, aunque pase lo que pase, yo mantengo la comunión con Dios. Descansar, por lo tanto, en el Señor, hermano, es estar en reposo. Que pase por lo que pasemos, sabemos y tenemos la esperanza que Dios está con nosotros. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiere Dios? Habitar en corazones fieles, en corazones apartados, que no pueda poner una excusa, es que yo no soy perfecta,
como lo dice mi hermana, no, sino corazones que estemos dispuestos a dar un paso a la vez con Cristo, porque Él conoce que no podemos, porque Él sabe que nuestra carne pide otras cosas, pero cuando usted dice, en el Espíritu yo voy, y pasa, y pasa, y pasa, Dios está ahí, hermano. Y eso es estar en reposo con el Señor, porque mantiene su relación firme con Cristo. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Yo quiero que se vayan a Josué 7:20. ¿Qué quiere Dios? Le dije sinceridad, un corazón apartado, un corazón que le diga, sí, yo no puedo, pero yo estoy aquí. Josué 7:20. Se me quedaron muchas cosas, hermano, para poderle decir, estudiar. 7:20. ¿Qué quiere Dios? ¿Lo tenemos? Va, 19 y 20. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, ¿qué dice? Yo he pecado. La palabra viva, la palabra que tiene poder, la que obra milagros, la palabra es como una espada de dos filos, que le dije, divide alma, espíritu y cuerpo, y corta lo más profundo. Entonces, la palabra de Dios revela cosas ocultas, hermano. ¿Cómo así, hermano? Si yo no se lo he dicho ni a mi esposo. Mire, los hijos. Ay, que no vaya a saber mi mamá. Es que nadie sabe. Dios sí sabe, hermano. Pero lo que Dios quiere es que reconozcamos en qué hemos fallado. Dios es fiel, si tiene misericordia, pero si nosotros le creemos y le buscamos. Si nosotros decimos, Señor, heme aquí. Esto soy yo. Tú me conoces, pero yo quiero cambiar. Yo quiero hacer la diferencia. Y dice el versículo 20, y Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová. ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo es bueno o malo? La palabra nos enseña. A veces hay cosas que no nos gusta oír. De verdad se lo digo. Eso no es para mí. Y me paso a otro libro. O quizás no es eso. Verdaderamente podemos decir hoy, usted y yo hemos pecado. Verdaderamente me he equivocado. Verdaderamente necesito el favor de Dios. Verdaderamente solo yo no puedo seguir. Verdaderamente hay una esperanza para mi vida. Verdaderamente estoy haciendo mal, pero me arrepiento. Verdaderamente yo no soy mejor que otros. Verdaderamente solo en Dios hay salud. Verdaderamente, hermano, solo en Dios encuentro el amor y consuelo. Verdaderamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando yo vengo y le declaro y le abro ese corazón a Dios, entonces dice, ven y entra a mi reposo. La salvación está, pero tu reposo quizás no está. Tu regalo ya está, pero esa comunión con Él está atrofiada.
porque me he dejado llevar por corrientes que me han detenido, porque escucho voces y me dicen por aquí y me dicen por allá. Y yo digo, será. Y en vez de adelantar, doy un paso para atrás. Y no estoy escuchando lo que Dios quiere. Y esa palabra que es viva y eficaz no alcanza ese fruto en mi vida, en mi familia, en mi casa, porque yo no le he creído. Porque mi corazón aún sigue endurecido. Entonces, la palabra dice, yo voy a hacer grandes cosas cuando tu corazón sea sincero, cuando tus pasos estén a la par de los míos. Hermano, yo no sé cómo usted ha venido, solo le he expuesto la palabra de Dios. Nadie puede a usted hacerlo cambiar, humanamente, pero Dios sí. Y solamente cuando usted y yo reconozcamos que tenemos a un Dios de poder, que si yo existo es por la única voluntad de Dios. Que el Señor me le bendiga. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos el poder que tiene esta verdad. Tu verdad, Señor. Muchas veces hemos buscado la verdad de otras personas. Hemos buscado oír lo que me place. Hemos escuchado voces que me están deteniendo lo que verdaderamente tú tienes para mi vida. Si usted ha estado en este lugar y por muchos días, muchos cultos usted ha venido y aún no conoce de Cristo, Dios quiere obrar en ese corazón. Dios quiere esa tierra fértil. Si usted, amigo, no ha escuchado la voz de Dios y ha escuchado otras voces, hoy es el momento para que usted pueda tener esa palabra que cobre vida en su corazón. Y solo puede cobrar vida si usted se lo abre para Él. ¿Quiere usted ese regalo? Si usted quiere ese regalo de salvación y vida eterna, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Bienvenido al reino de Dios. Padre Celestial, tú conoces a cada una de las personas que están en este lugar. Tú conoces, Señor, su necesidad. Tú sabes lo que hay en ese corazón. Padre, tú conoces mi corazón. Tú conoces mis deseos. Yo te pido, Señor, que tú obres, que tú toques ese corazón que está dañado, está triste, está necesitado. Dice, Señor, que esta palabra, que tu palabra es vida y vida en abundancia. Señor, te pedimos una vez más que tú obres en cada una de las necesidades que hay, en esas dificultades, Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú el único que se lleve la gloria y la honra. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Quédate con nosotros en cada uno de los proyectos. Te pedimos ese respaldo de parte de ti. Te pedimos, Señor, por mis hermanos que no pudieron venir. Te pedimos por aquellos hogares que están destruidos, Señor, porque se han escuchado voces distintas a la voz tuya. Te pedimos, Señor, esa falta de empleo, porque hemos escuchado voces distintas, Señor, a la tuya. Te pedimos que tú obres en cada una de las familias que estamos acá. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. En Cristo Jesús, amén. Amén.